el programa pasado sobre las características de este Hijo del Hombre, ¿no? Entonces ha presentado que esta visión es aquel que camina entre los candelabros, que va a explicar que los candelabros son las iglesias, con túnica larga, túnica sacerdotal, con cinturón de oro, el aspecto real, ¿no?, de esta figura humana, cabellos blancos como símbolo de eternidad, ojos de fuego, que significa el juicio de Dios o una mirada de juicio, el juicio de Dios que penetra, que puede ver el interior del hombre, y una espada de doble filo que representa la palabra de Dios, que aparece como esta espada, que lo va a decir San Pablo, capaz de penetrar lo profundo del ser humano. Entonces vamos a continuar con esta imagen porque nos hemos quedado hablando de la visión del Hijo del Hombre y nos ubicamos en el versículo 17 para terminar el capítulo 1. El versículo 17 dice lo siguiente: cuando el profeta ve esta imagen, dice, al verle caí como muerto a sus pies. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en la mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las iglesias. Entonces, mire cómo aquí el autor está explicando el símbolo. Los candelabros son las iglesias. Hablaba la vez pasada sobre el tema de la menorá, ¿no? El candelabro. Candelabro representa al Espíritu de Dios. Quiere decir que cada iglesia está la presencia del Espíritu de Dios. Y claro, la flama, el fuego del candelabro es la presencia del Espíritu. Por tanto, cuando se dice que el Hijo del Hombre va, ¿no?, a estar en medio y va a dar un rodeo, como lo va a mostrar aquel que camina por los candelabros, es la visión del sumo sacerdote, Cristo como el sumo sacerdote que alimenta con su espíritu el espíritu de las iglesias. Sí, procura que el espíritu no se apague en el candelabro de las iglesias. De manera que las iglesias, si se apartan de Cristo, por tanto el candelabro se apagará y no tendrá sentido. Dejarán de ser presencia de Dios, dejarán de ser presencia del Espíritu de Dios. Ahora, las estrellas, es muy interesante porque las estrellas dice que son los ángeles de las 7 iglesias. Que los ángeles pueden ser o bien los líderes de la comunidad cristiana o los ángeles como seres espirituales protectores de las iglesias. Lo importante es que están en la mano del Hijo del Hombre, es decir, que están las iglesias cubiertas de la protección del Hijo del Hombre porque están en su mano. Las iglesias están en la mano del Hijo del Hombre, significa que Él tiene gobierno sobre ellas, que Él tiene poder sobre ellas, que nada malo les va a pasar, pero mientras estén en la mano del Hijo del Hombre. Entonces, esto es una llamada de atención que hace el autor para decirle a las iglesias que no sean autosuficientes, porque mientras estén en la mano del Hijo del Hombre, nada puede pasar. Sin embargo, si se alejan de Cristo, entonces dejarán de estar bajo la protección del Hijo del Hombre. Entonces, ahora lo que me interesa es lo siguiente. Cuando el profeta ve, dice, esta imagen del Hijo del Hombre, el profeta cae como muerto. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios es tan fuerte que no puede el hombre soportarla. Y entonces la reacción es caer como muerto, ¿no? O sea, es morir. Por eso es que en el Antiguo Testamento hay personajes que no ven el rostro de Dios, sino que ven la espalda de Dios o ven una parte del manto de Dios. Porque la presencia de Dios es tan fuerte, tan grande, que ningún ser viviente puede o ninguna criatura puede contemplar
a Dios y quedar vivo. Entonces, a esto lo que se refiere cuando dice, miré al Hijo del Hombre y caí como muerto. Entonces, es una referencia a lo que en el Antiguo Testamento se entiende por el respeto, ¿no?, que uno tiene que tener a la presencia de Dios, ¿no? A Moisés también se le invita, dice, quítate las sandalias porque estás en un terreno sagrado. Pero ninguno de ellos ve el rostro de Dios. Por eso San Juan, en el Evangelio, al inicio del Evangelio, dice, nadie ha visto a Dios. Claro, ¿por qué? Porque ver a Dios es morir. Entonces, en el versículo 18, nadie ha visto a Dios. Solo el Hijo ha visto al Padre. Entonces, es muy importante esta parte porque ahora viene la novedad del Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento el contemplar el rostro de Dios es morir, acá hay algo interesante. Acá el Hijo del Hombre calma el miedo, el temor del autor y pone su mano derecha en el hombro del profeta. Y lo que le dice es lo siguiente: al poner su mano sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y esta frase, no tengas miedo, recorre el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Ha visto cuando el ángel se presenta a María? No tengas miedo. Cuando el ángel se presenta a los pastores, no tengan miedo, les traigo una buena noticia. Cuando Jesús se presenta resucitado a los discípulos, a los apóstoles, dice, no tengan miedo. Entonces, la novedad del Nuevo Testamento es el paso de un Dios de no poder contemplar su rostro porque puedes morir, de ese Dios que está en lo alto, al cual hay que buscarlo, pero con temor, con reverencia. Entonces, ese es un poco el sentido también en el Antiguo Testamento de los sacrificios. Cuando uno ofrece un sacrificio, el sacrificio que uno ofrece lo representa, de manera que el sacrificio puede acercarse tanto a Dios y yo estar lejos para que no me pueda pasar nada. Entonces no pueda morir. Entonces el sacrificio sí se acerca, se consume y muere, pero representa al que ofrece. Esta novedad del Nuevo Testamento es el no tener miedo, sino el que invita a acercarse. El primero, el que está en el origen de todo, y el último es el que está al final de todo. Significa que el sentido de la creación es Cristo. Es decir, por él, lo dirá San Pablo, el sentido de la creación es Cristo. Hacia él apunta la creación. Él es el primero y el último. Él estaba antes que se hicieran las cosas. Todo fue hecho por él y para él, dirá San Pablo, ¿no? Entonces, ese es el primero y el último, el mensaje que hay, que lo pone en esta frase el autor, ¿no? El primero y el último. Él le va a devolver la vida a aquel que cae como muerto, ¿ven? Él le devuelve la vida a aquel que cae como muerto. Y entonces le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que el Hijo del Hombre tiene el control sobre la muerte. Que el Hijo del Hombre, el viviente por excelencia, el que ha resucitado, tiene la llave de la muerte, por tanto, él tiene la muerte sujeta. Entonces, no tenemos que temer ni siquiera a la muerte, porque el Hijo del Hombre gobierna la muerte, gobierna el Hades, el lugar de los muertos. Ahora, ¿y por qué gobierna el Hades? Porque es el viviente por su resurrección, por su muerte en la cruz y por su resurrección. Entonces, ese es el Hijo del Hombre. Aquel que es el viviente, el que da la vida, nos da la vida, aquel que nos tiene en su mano, aquel que nos gobierna, aquel que nos protege y aquel que tiene el control sobre la muerte. Miren todas las cosas que está diciendo Juan en esta figura del Hijo del Hombre. O sea, antes que comience la batalla, ya te está presentando aquel que tiene todas las características de ganar. La batalla comienza a partir del capítulo 5, 6. Comienza toda la lucha entre el bien y el mal. Pero ya desde ahora te está presentando quién es el que tiene el control sobre la situación. El versículo 19, si prestan ustedes atención y vamos a volver a leerlo,
Dicen que es el versículo que divide todo el Apocalipsis, porque él divide las tres partes del Apocalipsis. La primera visión, las cartas, que van ahora a aparecer a continuación. El capítulo 2 y el capítulo 3 son las cartas dirigidas a las 7 iglesias. Y el capítulo 4 en adelante es toda la batalla, todo lo que va a venir, todo lo que va a suceder, toda la guerra que se va a iniciar entre el bien y el mal. Entonces hay tres partes que dividen el Apocalipsis. La primera visión, que es la visión del Hijo del Hombre, ¿no?, que se presenta al profeta. Está las cartas que están dirigidas a la iglesia, la situación actual en que viven las iglesias, y después está a partir del capítulo 4 la segunda visión que muestra todo lo que va a venir después. ¿Quieren ver cómo el versículo 19 se encuentra esta división? Mire usted, coja su Biblia y el versículo 19 vamos a leerlo con atención. Dice así: escribe pues las cosas que has visto. ¿Qué es lo que ha visto San Juan? ¿Qué ha visto? Ahora, ¿qué es lo último que ha visto? Al Hijo del Hombre. O sea, la visión del Hijo del Hombre es lo que él ha visto. Entonces, escribe lo que has visto. La visión del Hijo del Hombre es el capítulo 1, ¿no? Dice, escribe las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que en el presente muestran la realidad de la iglesia? El capítulo 2 y el capítulo 3, que viene a continuación. Escribe las cosas que vendrán, lo que ha de suceder después. ¿Qué es lo que va a suceder después? Como se lo dije, está del capítulo 4 en adelante. Entonces, ven cómo el versículo 19 es una división de las tres partes del Apocalipsis. Así que este es el capítulo 1 que hemos estado viendo con ustedes, y la segunda parte de estos microprogramas irá analizando cada una de las cartas del Apocalipsis, ¿no? Comenzaremos con la carta a la iglesia de Éfeso, que es una de las iglesias importantes, tan importante como la iglesia de Roma, tan importante como la iglesia de Jerusalén, porque es de Éfeso, no solamente una ciudad importante por el tema cultural, el tema comercial de aquel entonces, y por el tema político, sino porque es una ciudad donde ahí, ¿no?, se inicia toda la campaña de evangelización para toda la Asia Menor, para toda la parte de lo que actualmente se conoce como la Turquía. Entonces estamos en la iglesia madre, la iglesia de Éfeso es la iglesia madre. Por eso es que empieza las cartas empiezan con Éfeso, porque es la iglesia madre. Así que vamos a regresar en un microprograma y comenzaremos a ver las cartas a las 7 iglesias, comenzando con la carta a Éfeso. Que tengan una buena semana y paz y bien a todos.